¿Listo? Bueno, hacemos una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos acá para estudiar tu palabra. Te pedimos, por favor, que podamos examinarlo todo y retener lo bueno. Y te pido, por favor, que toques los corazones de los miles de hermanos que nos siguen en todo el mundo, escuchando estos temas y compartiendo los DVDs y los CDs de estas clases bíblicas. Te pedimos, por favor, Señor, que nos capacites y que, por favor, aquellos hermanos que nos están escuchando se atrevan a formar clases bíblicas en sus hogares para poder enseñar la ciencia de tu palabra. Te pedimos, por favor, todas estas cosas y te pedimos que perdones nuestros pecados y que tu Espíritu Santo y tus santos ángeles se queden con nosotros para ayudarnos a comprender tu palabra. Te dejamos todas estas cosas en tus manos, en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, chicos, hoy nos toca estudiar la clase número 7 y yo tenía que continuar con el tema de la ida al campo, pero yo ya tenía que pasar a otra clase ahora, hermanos, pero he decidido detenerme un poco para explicar algunas cosas que ustedes tienen que saber. Por ahí vamos a tocar algunos versículos que ustedes ya conocen, que ustedes ya saben, pero que es importante volver a leerlos. Mucha gente, hermanos, mucha gente no se da cuenta de lo poderosa que es la palabra de Dios para darnos a conocer las cosas que van a pasar en el futuro. Y es interesante, hermanos, cómo la Biblia tiene explicación para todas las cosas. Y ahora, dentro de lo que sería, hermanos, la ida al campo, comenzamos a hablar un poquito más de lo feo que son las ciudades y de las maldiciones que hay en las ciudades por los pecadores que la habitan. Por supuesto, hermanos, yo a veces me pregunto, digo, ¿cómo mejor no me pongo a hablar del amor de Jesús y ya está, y no me meto en estos temas? Porque meterse en estos temas es un poco peligroso por el hecho de que quizás alguien que escuche me va a malinterpretar o quizás le va a resultar chocante estas cosas que la misma palabra de Dios dice. Pero yo creo que lo que está escrito en la palabra de Dios es, y tenemos que estudiarlo y tenemos que explicarlo. Pero como ustedes se habrán dado cuenta, hermanos, hemos venido tocando temas fuertes. Pero yo creo que cuando terminemos completamente esta serie, yo creo que hay mucha gente que va a reconsiderar este tema, porque hasta ahora mucha gente no le ha prestado atención. Pero muchos hermanos en todo el mundo que están comenzando a profundizar con nosotros en estas clases bíblicas se están dando cuenta, hermanos, de las verdades que contiene la palabra de Dios, y ellos no sabían que la Biblia explicaba todos estos misterios que se dan en la vida social. Entonces, la pregunta es esta: chicos, ¿por qué en las ciudades se ve tanto pecado, tanta basura, tanto crimen, tantos accidentes, tanta violencia, tanto maltrato, tanta cosa fea? ¿Por qué, hermanos, estamos llegando al punto que ni siquiera se puede salir a la calle que nos meten un tiro? Estaba viendo los noticieros, hermanos, entre ayer y durante la semana, y justo estaba viendo un aviso, hermanos, una noticia donde a cada rato muestran que le pegan un tiro a una persona, matan a otro, matan a ancianos, matan a jóvenes, te roban, te matan. Gente que mata, pero por el solo hecho de matar. Y vamos a ir viendo, hermanos, en esta clase, vamos a empezar a meternos en lo que son todo lo que tiene que ver con la maldición sobre los pecadores que viven en la ciudad. Hoy vemos la clase número 7, que se llama La maldición sobre los pecadores que viven en la ciudad, parte 1, ¿sí? La maldición sobre los pecadores que viven en la ciudad, parte 1. Y ustedes dirán, ¿por qué tenemos que saber estas cosas? Y bueno, tenemos que saberlas porque van a entender por qué es que Dios va a castigar a estas ciudades con destrucción, con calamidades, con tempestades, con todo tipo de cosas feas. Van a ir entendiendo por qué los pecadores que viven dentro de la ciudad, hermanos, acarrean la ira de Dios sobre las ciudades, porque ellos contaminan la ciudad, hermanos. Ellos contaminan la ciudad con todos los pecados que cometen.
Y a mí me gusta profundizar mucho en las Escrituras para ver qué es lo que tienen para decir, ¿no? Y bueno, un texto muy conocido para ustedes está en Job capítulo 24, que quiero que lo comencemos a leer. Entonces, esta es la clase número 7, la maldición sobre los pecadores que viven en la ciudad, parte 1. En el libro de Job ya ustedes lo han estudiado conmigo estos versículos, pero yo quería entrar un poco más en este tema de las cosas feas que pasan en las ciudades y cómo los mismos pecadores acarrean la ira de Dios sobre las ciudades. ¿Por qué Dios está airado contra las ciudades, como lo hemos visto en los capítulos anteriores, en las clases anteriores? ¿Por qué Dios está airado contra las ciudades? Porque los pecadores con sus hechos acarrean la ira de Dios sobre las ciudades. Y resulta que la vida de los hijos de Dios, hermanos, comienza a peligrar porque ellos viven en el seno de las ciudades. Y vamos a ver algunas cosas al respecto. En Job capítulo 24, versículo 12 al 18, te muestra lo que pasa en las ciudades. De la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos de muerte. Mas Dios no puso estorbo. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador y mata al pobre y al necesitado. Y de noche, tampoco cambia de noche, de día mata, y noten lo que hace de noche. De noche es como ladrón. Y después dice, el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie. Y esconden su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día señalaron para sí. No conocen la luz, porque la mañana es a todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Son inestables más que las superficies de las aguas. Su porción es maldita en la tierra y no andarán por el camino de las viñas. Hermanos queridos, este es un relato para mí extraordinario, el que muestra Job, que es lo que está mostrando lo que pasa hoy en día en las ciudades. Todo esto, hermanos, muestra claramente lo que pasa hoy en día en las ciudades. ¿Por qué, hermanos, hay tantos asesinatos? ¿Por qué muere tanta gente? ¿Por qué matan ancianos, matan jóvenes, matan niños, matan adultos? Matan por robarles un celular, matan por robarles una billetera, matan por robarle una prenda, hasta una ropa de vestir, quizás por sacarte un par de zapatillas, te matan. Entonces Job dice que de la ciudad gimen, claman, lloran, sufren los heridos de muerte. Todo esto, hermanos, es lo que está pasando en las ciudades, y nosotros vemos que Dios no pone estorbo, porque la gente es rebelde a la luz. Cuando yo leo en Job capítulo 24, y leo, hermanos, el versículo la última parte del versículo 12 dice, mas Dios no puso estorbo. Y después dice el versículo 13, ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. ¿Por qué Dios no escucha la oración? ¿Por qué Dios no se interpone? ¿Saben por qué? Porque generalmente, hermanos, la mayoría de los que viven en las ciudades son rebeldes a la luz y nunca quieren conocer los caminos de Dios. Ustedes van a ver, si ustedes se fijan en la televisión y por ahí acontece un crimen, van a ver que las personas o las familias que han sido víctimas de un crimen de un familiar nunca hacen por elevar sus ojos al cielo, sino que le exigen a la policía, le exigen al Estado, le exigen al gobierno. Pero ni el gobierno, ni el Estado, ni la policía nunca van a poder hacer nada. Y aquí el libro de Job, hermanos, está hablando de algo muy profundo. Dice que la solución a este problema no está en el gobierno, no está en el Estado, no está en la policía. Está en el hecho de que las personas están alejadas de Dios porque no conocen sus caminos ni estuvieron en sus veredas. Por eso Dios no escucha la oración y por eso Dios no pone estorbo. Les pongo un ejemplo. Si yo por ahí estoy conversando acá hasta las 3, 4 de la mañana con Emilio y Bernardo, y pasa una patota y nos asalta,
y nos pega y nos golpea y quedamos tirados en el piso, y después con Emilio y Bernardo decimos: ¿por qué Dios nos ha desprotegido? ¿Por qué Dios no nos ha salvado? ¿Por qué, si somos cristianos, Dios ha permitido que nos pase eso? Entonces Dios nos dice: y bueno, ustedes viven en el seno de las ciudades y han sido rebeldes a la luz y no estuvieron en mis caminos, porque los padres de ustedes le han dicho: no se queden hasta tarde. El espíritu de profecía dice que hay que evitar los desvelos. El espíritu de profecía dice que hay que tratar de descansar temprano. Entonces, hermanos, si nos pasa lo que nos pasa en la calle, y menos si no estábamos haciendo la obra de Dios, ¿cómo nos vamos a ir a quejar a Dios? Dios no pone estorbo y Dios no escucha el clamor, porque nosotros fuimos rebeldes a la luz viviendo en el seno de las ciudades. Si yo ando por la calle a las 2, 3, 4 de la mañana y me asaltan, Dios me dice: bueno, eso pasa en las ciudades, lo dice Job capítulo 24. Y yo te he enseñado que andes en mis caminos, que te acuestes a horario, que no andes fuera de hora, que no te andes desvelando, que no andes por la calle a deshora cuando andan los malos. Entonces, si me pasa eso, hermanos, Dios no pone estorbo, porque yo nunca me acordé de hacerle caso a mi papá y a mi mamá, al espíritu de profecía, a la Biblia, a todos los que me aconsejan cómo es la manera correcta de comportarse en cualquier lugar del mundo donde yo viva. Entonces, hermanos, siempre me ha llamado la atención lo que dice Job capítulo 24, versículo 12 al 14. De la ciudad gimen los hombres y claman los heridos de muerte, mas Dios no puso estorbo. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. Hoy en día a la gente no le interesa nada de Dios. Por eso la hermana Huay hace hincapié, chicos, en que tenemos que predicar en las ciudades, tenemos que formar clases de estudios bíblicos en las casas e invitar a las personas a que vengan a estudiar la Biblia. ¿Por qué en la ciudad hay tantas personas que les va mal? Porque nunca quisieron saber nada de Dios, porque fueron rebeldes a la luz, porque no quisieron estar en sus caminos. Pero a mí me llama la atención, hermanos, en la última parte del versículo 12 que dice: mas Dios no puso estorbo. ¿Tu versión cómo dice, por favor? Dios no atiende su oración. Y Dios no atiende su oración. ¿Por qué Dios no atiende la oración? Porque ellos son rebeldes a la luz y nunca estuvieron en sus caminos. Y claro, hermano, si yo soy rebelde a la luz y nunca estoy en sus caminos y me pasa la calamidad, entonces, ¿cómo espero que Dios me proteja a mí, proteja a mi familia, me libre del mal, me libre del maligno, me libre de Satanás, si yo soy rebelde a la luz y no estoy en sus caminos? Es claro lo que dice la Biblia. Y los que son rebeldes a la luz y los que no están en sus caminos siempre son víctimas del asesino, del matador, del adúltero, del pícaro, del fraudulento, del aprovechado. Pero todas estas cosas, hermanos, es bueno estudiarlas para que ustedes nunca caigan y nunca se dejen aprovechar de nadie y siempre cuenten con la protección de nuestro Señor Jesucristo. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 409, vamos a repasar una cita que yo les leía anoche. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 409, dice lo siguiente, hermanos, y es interesante lo que dice acá. Dice así, hermanos, dice así, la 408 y 409, hablando de que Dios quiere que salgamos de las ciudades, dice así: desea que vivamos con amplitud de espacio, su pueblo no debe aglomerarse en las ciudades. ¿Se entiende, hermanos? Su pueblo no debe aglomerarse en las ciudades. Él quiere que sus hijos lleven a sus familias fuera de las ciudades a fin de prepararlas mejor para la vida eterna. En un poco de tiempo más tendrán que abandonarlas. Dentro de poco tiempo ya tendremos que abandonar las ciudades. Y dice aquí la página 409, y esto es lo que se ensambla con Job capítulo 24 de manera perfecta. Y dice así: estas ciudades están llenas de toda clase de impiedad, huelgas, asesinatos y suicidios.
¿Queda claro, hermanos? Estas ciudades están llenas de toda clase de impiedad, huelgas, asesinatos y suicidios. Satanás está en ellas. ¿Queda claro, hermanos? Satanás está en las ciudades. Satanás está en ellas y domina a los hombres en su obra destructiva. Bajo su influencia matan por el placer de matar. Noten, bajo su influencia matan por el placer de matar y harán esto cada vez más. En todas las ciudades, hermanos, está Satanás. Hay toda clase de impiedad. Hay huelgas, hay asesinatos, hay suicidios. Matan por el placer de matar y anticipa el espíritu de profecía diciendo, y harán esto cada vez más. En Eventos de los Últimos Días, página 119, Eventos de los Últimos Días, página 119, la cita número 1 dice así: Satanás trabaja laboriosamente en nuestras ciudades populosas. O sea que está en las ciudades y trabaja activamente. Es muy diligente en el seno de nuestras ciudades. Satanás trabaja laboriosamente en nuestras ciudades. El resultado de su trabajo se advierte en la confusión reinante, en las luchas y las discordias sobre las fuerzas trabajadoras y el capital, y en la hipocresía que ha entrado en las iglesias. Los instrumentos satánicos desempeñan su parte en la estimulación de la concupiscencia de la carne. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si nosotros nos volvemos carnales y pecamos en la carne y andamos en la carne, es porque hemos seguido la influencia del diablo en el seno de las ciudades. ¿Y por qué muchos hermanos nuestros nos enteramos de muchas cosas, de que un hermano cayó en pecado? O quizás vamos al grado peor, ya no cae, ya practica el pecado. Bueno, aquí está la explicación, hermanos. Los instrumentos satánicos desempeñan su parte en la estimulación de la concupiscencia de la carne, los deseos de los ojos, la manifestación del egoísmo, la extralimitación en el poder, la crueldad y la fuerza empleadas para unir a los hombres en confederaciones y sindicatos, disponiéndolos en atados para el terrible fuego de los últimos días. ¿Se dan cuenta, hermanos, todo lo que pasa en las ciudades? Satanás está en las ciudades, Satanás trabaja en las ciudades e induce a todos los que están en ellos, creyentes y no creyentes, buenos y malos, a meterlos en toda la actividad satánica que hay en las ciudades. Por eso es que el libro de Job habla de manera misteriosa y habla del asesinato, habla del fraude, habla del adulterio, hermanos. Todas estas cosas están pasando en las ciudades y los pecadores que cometen estos pecados por influencia de Satanás son esos mismos pecadores los que traen la maldición sobre las ciudades. Son ellos malditos, traen maldición sobre las ciudades y la ira de Dios viene a las ciudades por causa de esos pecadores que están en ellas, que es el estudio de esta clase que vamos a tratar de ir desenredando un poco más en esta tarde. Ya van a ver a lo que yo quiero llegar. Job capítulo 35, versículo 8 al 13. En el libro de Job capítulo 35, versículo 8 al 13, todas estas cosas que yo les voy a leer, estos versículos que les voy a leer, se dan dentro de las ciudades, acontecen en el seno de las ciudades, hermanos. Job capítulo 35, versículo 8 al 13, dice así: Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo del hombre aprovechará tu justicia. Pero noten lo que dice el versículo 9: a causa de la multitud de las violencias clamarán. Esto es lo que pasa en las ciudades, hay mucho clamor. Si ustedes prenden la televisión van a ver el clamor por la inseguridad,
clamor porque le matan los familiares, clamor porque le han matado el hijo, clamor porque no les pagan el sueldo, clamor porque los han dejado sin trabajo, clamor porque una patota les pegó en la calle, clamor por la violencia que se genera en la familia, clamor por todo, hermanos. Por eso dice el versículo 9, a causa de la multitud de las violencias clamarán y se lamentarán por el poderío de los grandes. ¿A dónde tienen el poderío los grandes, hermanos? En las ciudades. Versículo 10, y noten cómo se porta la gente, hermanos. Así es la gente. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Que da canciones en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace más sabios que las aves del cielo. Nadie lo busca a Dios. No lo quieren buscar a Dios. Y ahora viene el versículo 12 y dice, allí clamarán y Él no oirá. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque no lo buscan a Dios. Allí clamarán y Él no oirá. ¿Por qué? Por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el Omnipotente. Claro, toda la gente clama por la multitud de violencias que hay en las ciudades, por el poderío de los grandes, porque el poderío lo tienen los políticos, los gobernantes, las instituciones grandes, los ricos, los mafiosos, los poderosos, los bélicos, los criminales, y claman, sufren, claman, pero Dios no escucha su clamor por la soberbia de los malos, porque ninguno de ellos dice, ¿dónde está Dios mi hacedor que nos ayuda tanto? Nadie dice eso. Claro, si a mí me va mal en la vida es mejor echarle la culpa al gobierno, le echo la culpa al Estado, le echo la culpa a la policía, le echo la culpa a la municipalidad. Y Dios me dice, ¿por qué en vez de quejarte, por qué no me buscas a mí? Que yo soy el único que te puede dar alegría a tu corazón, y tal alegría para que cantes canciones en la noche, prorrumpiendo tu alma de gozo y de alegría por alabarme a mí. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? Y estamos estudiando ciencia y la Biblia explica por qué Dios no escucha a veces el clamor de la gente que vive en las ciudades, que muchas veces son entregadas en manos de los malos. Quizás, capaz que hay gente que no es mala, pero tampoco lo busca a Dios. Capaz que hay gente sincera, pero todavía no ha hecho por buscarlo a Dios. Yo me considero sincero, hermanos, con todos los defectos que tengo, yo me considero sincero, pero yo nunca lo busqué a Dios hasta que cumplí los 18 años de edad. Hasta los 18 años de edad, hermanos, yo viví en el mundo y en el mundo y en el mundo y en el recontramundo, hasta que empecé a sentir los efectos del pecado y la maldición del pecado en mi vida. Entonces, siendo sincero, tomé la decisión de empezar a buscarlo a Dios en todas las iglesias, hasta que llegué a la iglesia adventista. Entonces, esta gente que vive en las ciudades, como me pasó a mí, quizás le pasó a ellos. Capaz que son sinceros, pero todavía no lo están buscando a Dios. Entonces Dios no escucha su oración porque ninguno hace por buscarlo a Dios. Y encima son soberbios. Cuando les pasa algo, lo único que hacen es quejarse cuando tendrían que buscarlo a Dios. Porque si tú no tienes la bendición y la protección de Dios en el medio de la ciudad, hermanos, en el seno de la ciudad, estás frito. Estás frito si no tienes la bendición de Dios en el seno de la ciudad. Por eso dice, hermanos, Job capítulo 35. En Job capítulo 35, versículos 12 y 13, allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el Omnipotente. Hermanos, si yo tengo una hija y no me preocupo de cuidar esa hija y la dejo que vaya a los boliches, la dejo que vaya a tomar, la dejo que vaya a emborracharse, la dejo que salga con cualquiera, la dejo que salga con muchachos, la dejo que salga con hombres grandes, con hombres viejos o con hombres adultos o viejos o jóvenes o lo que sea, y no me importa la hora que viene. Nunca me ha importado nada, y de pronto un día mi hija aparece muerta por ahí.
Ha salido a bailar y no ha vuelto y aparece muerta. Ah, claro, y ahí lloro y me rajo las vestiduras y le echo la culpa al gobierno, al Estado, a la municipalidad, a la policía y digo que todos son corruptos. ¿Y por qué no me preocupé antes de buscar a Dios para que Dios me proteja y de instruirlo al niño en su camino para que aun cuando fuere viejo no se aparte de él? Pero claro, no me importa nada. Total, si mi hija aparece muerta, lloro, grito, le echo la culpa a todo el mundo y la arreglo así. Así se arreglan las cosas, hermanos, echándole la culpa al gobierno, la municipalidad, al presidente, a la policía, al Estado. No, hermanos, la única culpa la tenemos nosotros si nos va mal en la vida, porque un hogar donde no está Jesús en el centro no tiene su bendición y su protección. Un matrimonio donde no está Jesús en el centro no tiene su bendición y su protección. Un noviazgo donde no está Jesús en el centro no tiene su bendición y su protección. Una amistad, un trabajo, un proyecto, una empresa donde no está Jesús en el centro no tiene su bendición y su protección. Entonces, hermanos, después no quiera yo echarle la culpa a los otros, porque el ángel de Jehová acampa solamente alrededor de los que le temen y los defiende. Pero si yo nunca me preocupé de obedecer, si nunca me preocupé de buscar a Dios, si nunca me preocupé de enseñarle a mi familia las cosas de Dios, después no me puedo venir a quejar y echarle la culpa a todo el mundo. Porque dice clarito la Biblia, y vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos al Salmo 27. Les quiero mostrar algo interesante. En el Salmo 127, y hay muchos que se burlan de Dios, ¿no? Hay muchos que se burlan de Dios, dice, qué Dios, ni qué Dios, ni qué Dios. Y después cuando vienen las calamidades, le echan la culpa a todo el mundo y también a Dios. Pero fíjense lo que dice la Biblia. En el Salmo 127, hermanos, dice el versículo número 1 y 2. Salmo 127, versículo 1 y 2 dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es el madrugar a levantaros y el veniros tarde a reposar, el comer pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Queda claro, hermanos? Por más es que venga Inés y me diga, yo me voy a esforzar para prosperar en la vida, me voy a levantar temprano y me voy a ir tarde a acostar de tanto trabajar. Y dice Dios, no, por más que te levante temprano es por demás, así te levante temprano y te vaya tarde a acostar, lo mismo no va a tener paz, ni bendición, ni prosperidad, ni protección, ni siquiera sueño va a tener, porque solamente a sus amados le da Dios el sueño. Y viene Emilio y dice, no, yo quiero formar una familia, y no me interesa Dios, ni Jesús, ni nada. Y le dice la Biblia, si Jehová no edifica tu casa, por demás es que vos trates de formar una familia. Y viene María Silvia y dice, yo voy a contratar guardias privados para que cuiden a mi familia. Para que nadie venga a robar a mi casa, voy a poner un guardia en la puerta, y cuando mi hijo, mi hija vaya al colegio, yo voy a enviar mis guardaespaldas para que la cuiden. Y a los otros lo van a asaltar, pero a mí no, porque yo pongo guardaespaldas. Y dice claramente la Biblia, si Jehová no guarda la ciudad y lo que esté dentro de la ciudad, en vano están vigilando los vigilantes. Lo mismo vas a caer en manos de tus enemigos. Por eso, hermanos queridos, todo proyecto, toda relación, todo propósito en el cual Jesucristo no es el centro, está destinado a fracasar. Pero hay otro dicho que dice, todo lo que se hace de rodillas, permanece de pie. Todo, hermanos, lo que se hace de rodillas, permanece de pie. Hermanos, si tú tienes comunión con Cristo y eres fiel a Dios, como dicen muchos de nuestros predicadores adventistas, estás condenado a tener éxito. Cuando tú tienes comunión con Jesús y estás siendo fiel a Dios y estás luchando por ser fiel a Dios, estás condenado a tener éxito. Condenado. Si tú tienes comunión con Jesús y no te sueltas de su mano,
estás condenado a prosperar. Estás condenado a tener paz. Estás condenado a que te vaya bien aunque tengas problemas. Todos los hijos fieles de Dios han tenido problemas, pero siempre han terminado bien, hermanos. Hasta Cristo terminó bien, que es el ejemplo de fidelidad máximo. Cuando ya todo el mundo pensaba y decían, ha muerto, lo hemos clavado en la cruz, mira qué mal que terminó. Nosotros los cristianos decimos, ja, ja, ja. Después al otro día resucitó y fue glorificado. Y está como un poderoso libertador. Hasta Cristo terminó bien, hermanos. Eso nos da un ejemplo. Que al justo a la larga le va bien. Y al injusto a la larga le va mal. ¿Queda claro, hermanos? Y todo esto tiene que ver con el tema que estamos estudiando, que es la maldición sobre los pecadores que viven en la ciudad. Vamos a Ezequiel capítulo 7 para repasar algunas cositas que no se me la tienen que olvidar, hermanos. No se me tienen que olvidar estas cositas. En Ezequiel capítulo 7, hermanos, dice lo siguiente. Noten lo que dice ahí. Disculpen el ruido, hermanos, estoy tratando de acomodar un poco el micrófono, ¿sí? ¿Cómo estamos con el sonido, Emilio? ¿Vamos bien? Bueno, les quiero comentar algo, hermanos. Yo estoy tratando de acomodar un poco acá el micrófono. Bien. Algo que les quería mostrar es lo siguiente. Ezequiel capítulo 7, hermanos, en Ezequiel capítulo 7 habla de las ciudades, hermanos. Y se refiere al tiempo del fin. Ezequiel capítulo 7, versículo 23 y versículo 25 al 27. El versículo 23 dice, haz una cadena, porque la tierra está llena de juicios de sangres, y la ciudad está llena de violencia. Si bien es cierto, esto se aplicaba a los tiempos de la Jerusalén antigua, cuando fue destruida por los babilonios, también tiene una aplicación al tiempo del fin porque tiene profecías mezcladas. Ezequiel capítulo 7. Noten, haz una cadena porque la tierra está llena de juicios de sangres y la ciudad está llena de violencias. Y ahí saltamos al versículo 25 al 27. Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y rumor será sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley perecerá del sacerdote y el consejo de los ancianos. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de asolamiento, y las manos del pueblo de la tierra serán conturbadas. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Se entiende, hermanos, esto? Bien, en el tiempo del fin, hermanos, se está profetizando lo que va a pasar con las ciudades. Y dice que viene destrucción y está hablando específicamente, hermanos, del tiempo del fin. De manera que no tenemos que olvidarnos de que todas estas cosas van a acontecer sí o sí en la ciudad. Toda la tierra estará llena de sangre, de juicios de sangre, de crímenes de sangre, y la ciudad estará llena de violencia. Y se refiere al tiempo del fin cuando vendrá destrucción. Y esa destrucción, por el contexto mismo, también está englobando a las ciudades. ¿Se entiende, hermanos? Eclesiastés capítulo 3, versículo 15 y 16. Van a ver algo interesante, a ver si logran captar, porque a veces me olvido de explicar yo en las clases anteriores. Hay tantas cosas para decir que yo me olvido. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 15 y 16. Y aquí, hermanos, yo siempre digo que hay que saber entenderlo a Salomón las cosas que habla. Hay que saber entenderlo las cosas que dice Salomón, hermano. Dice así. El versículo 15 es un versículo que te muestra, hermanos, que estas cosas que han pasado en lo antiguo van a volver a suceder en el futuro, hermanos. Y dice así: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser en el futuro fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Y noten lo que dice el versículo 16: vi más debajo del sol
en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. ¿Y eso dónde sucedía? Porque ¿dónde estaba gobernando Salomón? En la ciudad de Jerusalén. Salomón gobernaba en la ciudad de Jerusalén, hermanos. Pero esto en profundidad, lo que pasó en la ciudad de Jerusalén, también se va a aplicar en todas las ciudades del mundo. Dice, porque lo que está pasando acá será. ¿Y qué he visto debajo del sol? Vi debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y eso es lo que ha de ser en el futuro, hermanos. ¿Se dan cuenta de todo lo que está enseñando el sabio Salomón, de lo que va a pasar en las ciudades? Por eso, hermanos, todos los pecadores que cometen pecados, la maldición de Dios está sobre ellos, y como consecuencia esa maldición pasa a las ciudades, y como consecuencia las ciudades son el objetivo de la ira de Dios, y por eso es que vendrá destrucción sobre las ciudades, como ya está habiendo destrucción en muchas partes. Estaba viendo acá en la Argentina, hermanos, hoy mis parientes que no son cristianos, de mi familia que no son cristianos, tenían, hermanos, prendido el televisor a la hora de almorzar, y estaba viendo en la televisión, hermanos, ciudades de acá de la Argentina que por el temporal que ha habido de lluvia estaban inundadas, hermanos, gente que ha perdido todo. ¿Y qué me van a decir? ¿Que eso es casualidad? Ya van a ver que no es casualidad, porque hoy en día, hermanos, yo estoy hablando de la maldición de los pecadores que viven en la ciudad, pero lo que voy a tocar hoy, hermanos, es un poco de los asesinatos. ¿Qué es lo que pasa con los asesinatos? Y así vamos a ir tocando. No vamos a tocar todos los pecados, hermanos, ni todos los pecadores, porque son un montón. Voy a tocar los principales, como para que ustedes vean lo que pasa en las ciudades, y vamos a continuar. Si yo voy, hermanos, al Salmo 74, versículo 18 al 23, Salmo 74, sepan disculpar si hay interferencias, hermanos. En el Salmo, dije... En el Salmo 74, hermanos, sería bueno que los hermanos que nos siguen por internet tomen nota. En el Salmo 74 habla de lo que pasa también en las ciudades. Salmo 74, hermanos, versículo 18 al 23. Salmo 74, versículo 18 al 23, dice algo muy interesante que lo aplicamos ahora a lo que está sucediendo, hermanos, en el seno de las ciudades. Y dice así, hermanos, presten atención. Acuérdate de esto. ¿Y de qué será que tiene que acordarse Dios, hermanos? Acuérdate de esto, que el enemigo ha dicho afrentas de Jehová, y que el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las bestias el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación, o sea, la iglesia de tus afligidos. Mira al pacto. Y noten, hermanos, el versículo 20 para mí es impresionante. A ver si pueden captar lo que dice el versículo 20. Mira al pacto, porque las tenebrosidades de la tierra llenas están de habitaciones de violencia. Y esto para mí, hermanos, se aplica al tiempo del fin, cuando invalidarán la ley de Dios. Mira al pacto, porque las tenebrosidades de la tierra están llenas de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente, hermanos, continuamente. Y noten qué interesante, ¿no? Es para pensarlo al versículo 20 que dice, mira al pacto, porque las tenebrosidades de la tierra están llenas de habitaciones de violencia. ¿Y acaso hoy en día, hermanos, las partes tenebrosas de la tierra que están en el seno de las ciudades, los astros de perdición que están en el seno de las ciudades,
las casas de juego, los prostíbulos, los albergues transitorios, los juegos de azar, los lugares de bailes, todos esos lugares, hermanos, donde se frecuenta el placer, no son las tenebrosidades de la tierra que hoy en día muestran claramente que el pecado está abundando en el seno de las ciudades. Eclesiastés capítulo 4, hermanos. Eclesiastés, el sabio Salomón está hablando de los males que a veces hay en las ciudades. Eclesiastés capítulo 4, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Presten atención. Y tornéme yo y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Pero resulta que Salomón reinaba en una ciudad, en la ciudad de Jerusalén. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, y sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo los finados, que ya murieron, más que los vivientes que hasta ahora están vivos, y tuve por mejor unos que otros al que aún no ha sido, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Visto he asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Algo que hoy en día estamos viendo en las ciudades. El gemido de todos los afligidos y que no tienen nadie quien los consuele, hermanos. No tienen nadie quien los consuele. Y el poder está en las manos de sus opresores. Todos estos versículos que nosotros estamos leyendo, explicándolos, nos muestran una realidad que ya para el tiempo del fin se torna casi completamente cumplida o casi completamente aplicada en su cumplimiento final. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo el máximo de todo lo que está escrito en la Biblia. Y Salomón dijo claramente, lo que ha de ser, lo que fue, volverá a ser. Y lo que vi debajo del sol es precisamente en lugar de la justicia, allí impiedad. En el capítulo 5, versículo 8 se nos hace una advertencia. Eclesiastés capítulo 5, versículo 8 se nos hace una advertencia, hermanos. Y dice así, si violencia de pobres y extorsión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de esta licencia, porque alto está mirando sobre alto, y uno más alto está sobre ellos. En una palabra, Dios, cuando ustedes vean mal en una ciudad, en una provincia, en una nación, en una aldea, está profetizado. No te maravilles, María Silvia, no te maravilles, Inés, no te maravilles, Emilio, no te maravilles, grupo pequeño, porque lo vas a ver en el futuro. Pero ten en cuenta de que Dios lleva una cuenta de todas las cosas que pasan en las provincias y en las naciones. Pero entrándonos un poquitito más al tema, yo les he leído esto, digamos, como para introducirlos un poquito al tema de esta tarde, hermanos. Les pregunto yo, la gente pecadora que vive en las ciudades y que comete toda clase de pecados, ¿pueden ser malditos en la ciudad? Claro que sí, hermanos. Pero aquí también les voy a explicar también otra cosa, ¿no? Y si yo soy pecador y me voy al campo, me voy a vivir al campo, ¿voy a ser maldito en el campo? ¿Será que lo dice la Biblia? Vamos a ver. Deuteronomio capítulo 28. En Deuteronomio capítulo 28, y esto hay que tener cuidado porque muchos hermanos que son disidentes de la iglesia y que le dan con la ida al campo y le dan con la ida al campo, se olvidan de muchas cosas. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, 16 y 19. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, 16 y 19 dice lo siguiente. Presten atención. Y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y noten lo que dice el versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito ¿en dónde?
en el campo. Y hermanos, yo he conocido hermanos de grupos disidentes que quieren ir a vivir al campo y viven en el campo, pero son criticones, tienen mal carácter, no crían bien a sus hijos, se portan mal y qué sé yo y qué sé cuánto, y hablan mal del prójimo. Ah, pero ellos viven en el campo. Y aquí el versículo 16, Dios te deja en claro que donde estés, si estás pecando, vas a ser maldito. Y por eso es que a muchos hermanos que han ido al campo les ha ido mal, porque trataban mal a la mujer, trataban mal a los hijos, tenían mal carácter, no hacían economía, malgastaban el dinero. Entonces, si te vas al campo teniendo mal carácter, también te va a ir mal en el campo. Por eso dice Dios, no sé si se dan cuenta que Dios no es extremista. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Versículo 19. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Hermanos queridos, bueno, no hablamos acá de ser maldito en el campo, pero sí hablamos, quiero desarrollar un poco la idea de lo que es ser maldito en la ciudad. Habla de la ciudad Dios y dice que cuando hay pecado, voy a ser maldito en la ciudad y todo lo que emprenda en la ciudad me va a ir mal. Entonces, hermanos, ¿por qué vemos tanta gente sufriendo, hermanos, en las ciudades? ¿Por qué hay tanta gente que sufre en las ciudades? Porque hay un versículo de la Biblia que dice que si uno, de acuerdo a la luz que tenga, si está transgrediendo los mandamientos de Dios, va a ser maldito en la ciudad. En la ciudad donde está habitando va a ser maldito. Y como nosotros sabemos, hay mucha gente que quizás conocemos o no conocemos que están pecando con diferentes tipos de pecados y la maldición los alcanza también llegando a las ciudades. Hermanos, aferrémonos de Jesús, tratemos de hacernos más amigos de Cristo. Primero hay que ir a Cristo para poder recién guardar los mandamientos, porque si tú tratas de guardar los mandamientos sin ir a Cristo, estás perdido, hermano. Nunca vas a poder tratar de guardar los mandamientos si no tienes una comunión fuerte y plena con Cristo. Yo no te voy a decir que te aferres a los mandamientos de Cristo. Yo te voy a decir que te aferres a Cristo. Si tú te aferras a Cristo, a su amor, a su dulzura, a su fortaleza, a su ternura, recién vas a poder extender tu mano a sus mandamientos y poder obrarlos. Pero si no, no se puede. La gente hace al revés. Quiere guardar la ley sin ir a Cristo. Quiere guardar la ley sin tener a Cristo. Quiere guardar la ley sin confiar en Cristo. Quiere guardar la ley sin haberse entregado a Cristo. Quiere guardar la ley sin tener comunión con Cristo. Quiere obedecer la ley sin amar a Cristo. Quiere defender la ley sin amar a Cristo. Y todo eso lo tenemos que hacer si primeramente he centrado mi vida en el Señor Jesucristo. Cuando tú centres tu vida en Jesucristo, recién el ir al campo, el guardar la ley, el guardar el sábado, el ir a la iglesia, el hacer actividad misionera, va a ser un gozo para ti, así como lo es para mí y como siempre lo ha sido. Porque para mí lo importante no es dar el estudio bíblico. Para mí lo importante no es la ley, no es el sábado, no es una doctrina. Para mí lo importante es Cristo. Y Cristo le da importancia a todo lo que Él ha dicho. Todo lo que Cristo ha dicho, sin tenerlo a Cristo, no sirve de nada. Si yo te digo guarda el sábado, guarda el sábado, guarda el sábado nunca va a ser hermoso, ni importante, ni bello, ni sagrado, ni venerable, hasta que Cristo no le dé el verdadero sentido que el sábado tiene. Por eso, hermanos, es que como adventistas no le hallamos gusto a la vida cristiana, porque no nos hemos entregado para tener una comunión plena con Cristo. Cuando nosotros realmente tengamos una comunión con Cristo, toda nuestra vida va a cobrar sentido y nuestro servicio a Dios va a tener realmente sentido. Y ahí vamos a tener ganas de guardar el sábado, porque voy a aprender a ir a Cristo en cada momento y en cada problema que tenga. Cuando me siento solo, cuando me siento pecador, cuando he cometido un pecado, cuando me estoy alejando de Cristo, cuando me siento sin luz, cuando me siento débil, cuando me siento sin fuerza, voy a Cristo y Cristo le da sentido a la ley, Cristo le da sentido a las doctrinas, Cristo le da sentido a mi vida, Cristo le da sentido a todo, hermanos.
Porque la Biblia nunca va a tener sentido para ti si tú no aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador y comienzas a tener una comunión con Él. Por eso es que para muchos hermanos, por más que le des estudios bíblicos, por más que le hables del campo, por más que le hables del sábado, por más que le hables de la ley, por más que le digas que vaya a la iglesia, nada cobra sentido para ellos, porque todavía no han contemplado la hermosura de ese Salvador que está vivo y que realmente tiene poder para elevarnos por encima de nuestros defectos y darnos la gracia suficiente para poder, hermanos, para poder triunfar en la vida y hacer las cosas que Él quiere que hagamos. ¿Se entiende, hermanos? Disculpen que me haya puesto un poco predicador, pero es bueno a veces hacer hincapié un poquito en esas cosas, ¿sí? Bueno, volviendo a la doctrina que nos toca, hermanos, yo quiero mostrarles algo interesante. Quiero ir, hermanos, ahora a tocar un poquito el tema de tantos asesinatos que se cometen aquí, hermanos, en estas ciudades, en todas las ciudades del mundo. Le pregunto, hermano, los asesinos, ¿acaso no ven asesinatos por todos lados? Prenden la televisión y están matando gente por todos lados. Y esos asesinos son los que están malditos y traen maldición a las ciudades y como consecuencia la ira de Dios está sobre las ciudades. Pero hablemos un poquito de los asesinos, del pecado del asesinato. Vamos a Job capítulo 24 y quiero hablar un poquito acerca del pecado del asesinato, hermanos. En Job capítulo 24, hermanos, vamos a leer los versículos 12 al 14 y 18. Y quiero pedirles por favor que se concentren, porque tampoco esta doctrina que les estoy enseñando va a tener sentido si no lo tenemos a Jesús en nuestro corazón. Así que tratemos de ver todas estas doctrinas a través de Cristo y con el entendimiento que Él nos da. En Job capítulo 24, versículo 12 al 14 dice algo interesante. Presten atención. Vamos a hablar un poco del asesinato. De la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos de muerte, mas Dios no puso estorbo. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca, hermanos, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas, así que no se quejen. Versículo 14. A la luz se levanta el matador y mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. Y ahora noten lo que dice el versículo 18. Son inestables más que las superficies de las aguas, su porción es maldita en la tierra, no andarán por el camino de las viñas. Hermanos, cuando habla de los asesinos que levantan al pobre y al necesitado, y cuando dice que su porción es maldita en la tierra, todos los asesinos, los hombres sanguinarios, los hombres de sangres, hermanos, los hombres de sangre, ¿son malditos por Dios? ¿Son malditos según la Biblia? Entonces ahí les quiero enseñar algo, hermanos. Si los asesinos no se arrepienten rápidamente si no se arrepienten, hermanos, y no se entregan a Jesús de corazón para que Cristo los perdone, se van a terminar perdiendo, hermanos, y van a ser castigados, van a seguir con la maldición, porque de que están malditos, están malditos. Pueden matar a mucha gente, pero la maldición los termina persiguiendo a donde vayan, hermanos. Dice que la porción de los asesinos es maldita en la tierra. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? Vamos a hablar un poquito, porque esto les va a gustar a ustedes lo que yo les voy a explicar, porque quizá ustedes por ahí habrán tenido un familiar o un amigo o un conocido que fue muerto por otro, y van a ver qué tal les va a los asesinos según la óptica de Dios. Primero dice de que son malditos. Maldiciones de diferentes tipos los persiguen a lo largo de toda su vida, por más que sigan matando gente. Y Dios les da donde más les duele. Y vamos a ver un poquito más qué significa esto de que su porción es maldita en la tierra. Salmo número 5. En el Salmo número 5, hermanos,
Vamos al Salmo número 5. Dice lo siguiente. En el Salmo número 5, y vamos a leer los versículos 6, 9 y 10. Salmo número 5, versículos 6, 9 y 10 dice lo siguiente. Presten atención. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre de sangres y de engaño abominará Jehová, y yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Versículo 9 y 10, porque no hay en su boca rectitud, sus entrañas son pravedades, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua lisonjean. Desbarátalos, oh Dios, caigan de sus consejos, por la multitud de sus rebeliones échalos, porque se rebelaron contra ti. Pero como dice el versículo 6, hermanos, destruirás a los que hablan mentira, al hombre de sangres, o sea, al sanguinario, al que derrama sangre y mata, al hombre de sangres y de engaño abominará Jehová. El hecho, hermanos, de que la porción de ellos es maldita en la tierra significa que todos los asesinos que ustedes ven, que ustedes dicen, ¿por qué salen impunes? ¿O por qué la policía no los puede agarrar? ¿O por qué entran a la cárcel por la puerta de frente y salen por la puerta de atrás? ¿Qué pasa con esta gente que mata personas? ¿Qué pasa con estos asesinos que andan matando gente por todos lados? Dice de que Jehová, hay una parte en el interior de Dios, porque en el interior de Dios, hermanos, ¿hay amor? Claro que sí, pero en el interior de Dios, ¿hay justicia? Bueno, la parte de Dios que es amor, porque Dios es amor, pero también es justicia, la parte que es amor ama al pecador, pero la parte que es justicia trae enojo sobre el pecador por lo que el pecador hace. En la esencia de Dios también está la parte de la justicia. Hay mucha gente que dice Dios es amor, Dios ama al pecador. Claro, hermanos, Dios como amor ama al pecador, pero ¿y la parte de la justicia? Dios también es justicia, y como justicia se enoja, se enerva, se enciende su ira, abomina. La parte de la justicia de Dios abomina al hombre sanguinario que derrama sangre por el solo hecho de derramarla. ¿Se entiende eso, hermanos? O sea que por un lado Dios ama al pecador, pero por otro lado Dios está enojado y también, hermanos, abomina a ese hombre sanguinario y está profetizando que en algún momento va a caer, que está maldito y que en algún momento va a ser desbaratado, hermanos. Vamos al Salmo 55. Vamos a ver si podemos cerrar un poquito esta idea. El Salmo 55, hermanos. En el Salmo 55, siéntese ahí. En el Salmo 55, hermanos, vamos rapidito, dice lo siguiente, presten atención. Salmo 55, versículos 19, 20 y 23. Y vamos a apurarnos un poquitito a ver si tratamos de cerrar la idea. Mucha gente no entiende el carácter de Dios, hermanos, no entiende. Solamente entienden la parte del amor. Y Dios es perfecto en carácter. Y hermano, les hago una pregunta. ¿Dios tiene todos los atributos? Claro, es perfecto. Tiene los atributos imitables y tiene los atributos inimitables, que no los puede imitar nadie. Por ejemplo, Dios es amor. ¿Es un atributo imitable? Sí, porque podemos imitar el amor de Dios. La bondad es un atributo imitable. La omnisciencia es un atributo imitable. No. Cuando la omnipresencia es un atributo imitable, no. Entonces Dios tiene atributos imitables y los que no son imitables. Pero dentro de los atributos de Dios, a nosotros solamente nos gusta estudiar los atributos de la bondad. Dios es amor, es bondad, es pureza, es misericordia. Pero ¿por qué no estudiamos los otros atributos? Dios es justicia, Dios es juicio, Dios es rectitud,
Dios es pureza, Dios no tiene maldad, Dios aborrece el pecado, la ira de Dios. ¿Por qué no estudiamos la otra parte de los atributos que a veces no nos gusta estudiar? Bueno, lo que yo les muestro acá, hermanos, es la otra parte que nadie quiere estudiar y que yo tengo que explicarla porque mucha gente se confunde. Digamos que vemos un criminal ahí en la esquina, que es violador, que viola y mata. Y justo salimos un día y vemos que está violando a una chiquita de 5 años, como a veces nos enteramos en la televisión. Y decimos nosotros, nos tocamos las mejillitas nosotros así, toda colorada, y decimos, ¿cómo lo ama Jesús a él? Mira, está violando a una chiquita de 5 años y Jesús lo ama tanto. ¿Así decimos? Claro que Jesús ama al pecador, pero en ese momento, cuando Él está actuando por rebelión, nosotros decimos que de la misma manera que Dios ama al pecador, en el mismo momento Dios está aborreciendo el pecado de ese pecador, y en ese mismo momento que el pecador está violando a esa criatura, Dios lo abomina. En la esencia de la ira de Dios y de la justicia de Dios y del enojo de Dios y de la rectitud de Dios, Dios en ese mismo momento que también lo ama, también está enojado y está con ira y está aborreciendo a esa persona que comete ese acto. Lo aborrece, no sé si me explico, hermano. Bueno, yo no me quiero, hermanos, detener un poco en esto, y yo me acuerdo que hubo un debate porque me invitaron a predicar una vez hace mucho en la casa de un hermano X, que me reservo el nombre, y había una hermana que decía que Dios solamente ama al pecador. Yo algún día les voy a enseñar qué significa cuando Dios aborrece al pecador. Y nosotros por ahí decimos, no, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Bueno, eso es parte de la verdad. Yo te voy a mostrar en profundidad de que Dios aborrece al pecador cuando el pecador no se arrepiente, y en el mismo acto del pecado Dios se enciende la ira de Dios contra el pecador. Eso es otro aspecto que vamos a estudiar, de que Dios aborrece al pecador, Dios lo aborrece, hermanos. Yo no puedo venir y le pego a Emilio, le robo a Rubén, la mato a Inés, la torturo a María Silvia. ¡Ay, Jesús me ama! Nadie me puede condenar porque Jesús me ama. Él me prodiga su amor. No, hermanos. Ya vamos a estudiar la otra faceta del carácter de Dios, que es la ira de Dios. ¿Y yo por qué les enseño estas cosas, hermano? Porque por ahí no faltan los hermanos que tienen buena intención, pero que están mal informados y que para ellos todo es amor, todo es amor, todo es amor. Entonces no tienen un sentido de lo que es la justicia de Dios. Y en las ciudades de nuestro tiempo hay gente, hermanos, que peca como los asesinos, que están malditos y que traen la maldición a las ciudades, y que como consecuencia la ira de Dios está sobre las ciudades. Por eso es que ahora, para poder explicar un poco mejor lo que ya les venía diciendo, vamos al Salmo 55 y leemos versículos 19, 20 y 23. Y dice así, hermanos, presten atención a los que vamos a leer. Dios oirá y los quebrantará luego, el que desde la antigüedad permanece, por cuanto no se mudan. ¿Por qué Dios lo va a castigar? Porque no cambian, no quieren cambiar. Versículo 20, hablando del malo, dice el versículo 20, extendió sus manos contra sus pacíficos, violó su pacto. Versículo 23, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la sepultura. Los hombres sanguinarios y engañadores no demediarán sus días, empero yo confiaré en ti. Hermanos, los asesinos, que son los hombres sanguinarios, ¿muchos de ellos van a llegar a la mitad de sus días? No. Otro los termina matando. Como dice el dicho, el que a hierro mata, a hierro muere. Por eso van a ver que los que matan, tarde o temprano los persigue la maldición por donde van. Durante toda su vida los persigue la maldición y no quieren entender y no hacen caso. La justicia les enseña, en la cárcel les enseñan, la policía les enseña, el Estado les enseña, los predicadores les enseñan. Va gente a predicarles. Hermanos, yo he ido a ministrar en la cárcel y he visto gente, jovencitos, que estaban por homicidio.
Y saben, hermanos, yo les puedo decir, y cuidado, no se me malinterprete, pero yo he conocido gente que parece que ya nunca más va a cambiar. Y he conocido gente que aún, aunque vaya a cambiar en el futuro, y esto a mí nadie me lo ha enseñado, yo he ministrado en la cárcel y he ido a enseñar en la cárcel, hay gente que realmente son la lacra de la sociedad, son la basura de la sociedad, son el desperdicio de la sociedad. He conocido gente, hermanos, que no cambia y que no quería estudiar la Biblia y eran malos, eran perversos. A eso Dios los aborrece, hermanos, porque no mudan. Aquí dice, no cambian, no mudan, no quieren cambiar, violan su pacto. Entonces la maldición los persigue, su porción es maldita en la tierra y en la mayoría de los casos Dios llega un momento en que les termina quitando la vida con juicio, con castigos. Entonces, hermanos, como se darán cuenta, estamos profundizando un poco estos conceptos bíblicos que yo les quiero explicar a ustedes porque hay mucha gente que no va a entender estas cosas. Yo he ido a ministrar, hermanos, en la cárcel y he visto gente que realmente les digo, ¿no? Con la mano en la Biblia, Dios tendría que quitarlos de la tierra, porque no quieren saber nada de Cristo, ni de Dios, ni de Jesús, ni del Espíritu Santo, ni de los predicadores, ni de la iglesia. Es más, muchos de esos asesinos que están en la cárcel, a otros que querían estudiar la Biblia, los terminaban violando. Un chico que de pronto se quería interesar en las cosas de Dios, ha venido un día, lo ha agarrado, lo ha metido a la celda y lo han violado entre todos. Toda esa gente que es porquería, que es lacra, que es basura, hermanos, son los que Dios aborrece. Pero algún día le voy a explicar esta ciencia, porque por ahí va a escuchar esto algún hermano decir, ay, el hermano Hugo Ortiz dice que Dios odia. No. Vamos a estudiar en profundidad qué significa, porque la Biblia dice que Dios se enoja, que se enciende la ira de Dios, que Dios no soporta ver la iniquidad, que Dios castiga, que se encendió su enojo, que castiga con ira, que Dios se enciende el enojo de Jehová. Ya vamos a estudiar qué significa esas cosas, hermanos, ¿sí? Cuando dice que Dios aborrece al impío, que abomina al impío, ¿qué significan esas cosas, hermanos? Que yo nunca escucho explicación. Bueno, ya le voy a explicar después todo lo que significa eso en otros estudios. Ahora bien, hermanos, cuando vamos estudiándose estas cosas, ya vamos redondeando un poquito el tema, vemos que los asesinos, ¿por qué las ciudades, hay tanta maldición en las ciudades y por qué la ira de Dios está tanto sobre las ciudades? ¿Por qué hay tantos asesinos, tantos criminales en las cárceles y en las ciudades, hermanos? Que Dios ya tiene que destruir algunas ciudades porque el clamor sube y sube y sube y sube, hermanos. Y manda inundaciones, manda tempestades, manda granizo, castigos, huracanes, tormentas, ciclones, inundaciones, terremotos, tsunamis, porque ya se están pasando, hermanos. Sigamos leyendo un poquito más. Proverbios capítulo 28, versículo 17. Vamos a seguir viendo por qué es que la Biblia dice que la porción de esta gente es maldita en la tierra. Proverbios capítulo 28, versículo 17. En Proverbios capítulo 28 y versículo 17 dice algo interesante. Dice el versículo número 17 y 18. Proverbios capítulo 28, versículo 17 y 18, hermano. A ver si se dan cuenta lo que la palabra de Dios dice con respecto a los que derraman sangre, a esos asesinos que cometen todos los asesinatos que vemos todos los días en la televisión. Dice así, hermanos, presten atención. El hombre que hace violencia con sangre de persona, en una palabra, el que ha matado a alguno, el que ha derramado la sangre de alguno, dice así, huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Significa que de alguna manera rara, terrible o espantosa va a morir y nadie lo va a detener porque nadie lo protege. La maldición de Dios está sobre él.
Por eso es que muchos de esos que están en la cárcel, que son asesinos y que no quieren aceptar a Jesús como su Salvador, el castigo y la maldición sigue sobre ellos. Por eso dice así, hermanos: el hombre que hace violencia con sangre de persona huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá, hermanos. Y dice el versículo 18: el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos terminará cayendo en alguno. ¿Se entiende, hermanos? Vamos ahora a ver otra cosa. Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27. Si vamos a Deuteronomio capítulo 27, leemos los versículos 24 y 25. Deuteronomio capítulo 27, versículos 24 y 25 dice así. Y noten qué interesante esto, hermanos, ¿no? Yo cuando leo estos versículos, hermanos, es para explicarles a ustedes muchas cosas que muchas otras personas no quieren explicar con respecto a esto. Y ahora van a entender mejor, a medida que vamos avanzando en este estudio, por qué es que el libro de Job dice de que la porción de esta gente es maldita en la tierra. Y dice así, versículos 24 y 25: maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Qué pasa a esos que matan en secreto y nadie nunca los descubre? La Biblia dice que son malditos, la maldición de Dios está sobre ellos. Versículo 25: maldito el que recibiere don para herir de muerte al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Qué pasa cuando matan gente inocente, hermanos? Y reciben pago, los asesinos a sueldo. ¿Son malditos los asesinos a sueldo según la Biblia? Son malditos y los persigue la maldición por donde quiera que vayan. Y así consigan lo que consigan, y así tengan lo que tengan, y así logren lo que logren, son malditos de Dios. Y si no aceptan a Cristo como su Salvador y no se arrepienten de sus pecados, la maldición los terminará consumiendo. Ahora se dan cuenta, hermanos, por qué la porción de ellos es maldita en la tierra y por qué en las ciudades hay tanta maldición. En las ciudades, hermanos, se ve tanta maldición, tanta miseria, porque hay muchos crímenes, hay muchos asesinos, hay muchos asesinatos. Y por eso es que la ira de Dios se enciende sobre las ciudades. Proverbios capítulo 1, vamos redondeando Proverbios capítulo 1. En Proverbios capítulo 1, hermanos, y versículos que ustedes ya conocen. Proverbios capítulo 1, versículos 10, 11, 16, 18 y 19. Proverbios capítulo 1, y leemos primeramente los versículos 10 y 11. Dice así: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, versículo 11, ven con nosotros, pongamos acechanzas a la sangre, o sea, asesinatos, hermanos. Pongamos acechanzas a la sangre, acechemos sin motivo al inocente, dice el versículo 16 y 18 ahora, hermanos. 16 dice: porque sus pies correrán al mal e irán presurosos a derramar sangre. Versículos 18 y 19, y noten lo que dice de los malos. Versículos 18 y 19. Noten lo que dice de los malos, hermanos. Mas ellos, y aquí está la maldición que los persigue, mas ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual prenderá el alma de sus poseedores. Entonces, el que asesina a otros, el que derrama sangre de otros, en realidad le está poniendo acechanza a su propia sangre, porque la maldición viene sobre él. Entonces queda claro, hermanos, que el asesino, por más que mate, no se escapa de la maldición de Dios. Se puede escapar de la justicia, pero la maldición de Dios lo persigue a donde quiera que vaya. Y si no llega a aceptar a Cristo como su Salvador, tarde o temprano termina muerto antes de tiempo
porque Dios lo entrega en manos del diablo o en manos de su prójimo. O capaz que si Dios se enoja mucho, directamente envía un ángel destructor que lo destruya. Ahora, hermanos, por eso, hermanos, es que Dios a veces destruye las ciudades por los pecados de los que en ella habitan. ¿Cómo? E igual como Sodoma y Gomorra, había tanto clamor por sangre en Sodoma y Gomorra, hermanos, también tantos asesinatos, tantas violencias, tantos pecados antinaturales, que Dios tuvo que destruirlas. Entonces, para que nadie diga de que Dios, hermanos, no hace lo que quiere, yo sí les respondo esto, hermanos: Dios hace lo que quiere con las naciones y las gentes. Dios hace lo que quiere. Y vamos a ver el Salmo 107. Salmo 107, hermanos. Lo habíamos leído, ¿se acuerdan? Salmo 107. Pero vamos a combinarlo y compararlo con otro texto para que entiendan lo que yo quiero mostrarles. En el Salmo 107 dice, hermanos, el versículo número 36 al 40. Dice el versículo 36 y 35: vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Ya sabemos todo eso. Y allí aposenta a los hambrientos y disponen ciudad para habitación. Siembran campos, plantan viñas, rinden crecido fruto. Y noten, Dios es bueno, dice el versículo 38. Pero la gente se aprovecha de la bondad de Dios, porque en el versículo 38 declara que Dios los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye sus bestias, y luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y de congojas. Y Dios, dice el versículo 40, ahora se enoja Dios. En el versículo 40, hermanos, dice que Dios se enoja a causa del pecado de la tiranía, a causa del pecado de males y a causa del pecado de congojas, que dice que los mismos pecadores de la ciudad meten en la ciudad, según el versículo 39. Y ahora dice el versículo 40 que Dios se enoja y Él derrama menosprecio sobre los príncipes y les hace andar errados y vagabundos sin camino. Y para terminar, hermanos, Job capítulo 12. Job capítulo 12. En el libro de Job, Job capítulo 12, pero hay mucha gente que no va a entender estas cosas, hermanos, porque esto es para los que ya han alcanzado madurez. Y yo he pedido que muchas veces me expliquen estas cosas y no tienen idea. A mucha gente yo le he pedido que me explique y no tienen idea, hermano. Terminan explicando para el lado de los tomates, como vulgarmente dice uno, ¿no? En Job capítulo 12, versículo 21 al 25, y con esto terminamos, dice lo siguiente. Lo mismo que decía, hermanos, lo mismo que decía el Salmo 107. ¿Qué decía el Salmo 107:40? Que Dios castiga a los grandes derramando menosprecio sobre ellos. Y ahora noten cómo comienza acá. Capítulo 12, Job capítulo 12, versículo 21 al 25. Él, o sea, Dios, derrama menosprecio sobre los príncipes. ¿Quién se atreve a discutir esto? Y enflaquece la fuerza de los esforzados. Ven que Dios no se queda quieto. Dios se enoja cuando ve actuando mal a las personas. Y dice, hermanos, el versículo 22, Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. ¿Y qué opinan ustedes, hermanos, del versículo 23? ¿Qué opinan ustedes del versículo 23? Él multiplica las gentes o las naciones y Él las destruye. ¿Quién se atreve, hermanos, a discutir esto? Yo le pediría a esos que hablan del amor de Jesús, si lo pueden explicar estos versículos y a todos los otros cientos de versículos que yo tengo para presentar en estos temas. Él multiplica las gentes y Él las destruye. Él esparce las gentes y las torna a recoger. Él quita el seso de las cabezas del pueblo de la tierra.
y háceles que se pierdan vagueando sin camino, van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Dios hace todas estas cosas, hermanos, en las ciudades, cuando las ciudades llegan a un punto en que ya los crímenes, los asesinatos, el derramar tanta sangre, hermanos, abunda en las ciudades. Por eso es que ustedes, después de tomar conmigo estas clases bíblicas, cada vez que vean ahora los noticieros, se van a acordar de las cosas que Dios les ha enseñado por su Espíritu Santo en estas clases que estamos estudiando. Chicos, les suplico por favor, traten de aferrarse de Cristo. Hagan de Cristo su fuerza poderosa. Hagan de Cristo su fuerza eterna, porque para estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, tenemos que estar muy unidos a Cristo para que Él nos pueda proteger de todas las cosas que han de ocurrir en las ciudades. ¿Qué le parece, hermanos, si para terminar hacemos una oración? Nos ponemos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque hemos podido avanzar con una clase más. Perdónanos nuestros pecados y perdóname mis defectos, Padre, porque yo soy muy defectuoso, tengo muchos defectos, Padre. Ayuda a los hermanos a que no se fijen en mis defectos, sino que puedan examinarlo todo y retener bueno y sacar las cosas buenas de estas clases bíblicas y que copien solamente lo bueno, Padre. Te pedimos por los hermanos que nos escuchan en todo el mundo, que esos miles de hermanos se atrevan a formar clases bíblicas de profundización y poder ser instructores bíblicos que con su influencia ayuden a frenar la marea del mal que está cundiendo por todas partes. Tócales el corazón, Padre, y te pedimos todas estas cosas, suplicándote también que perdones nuestros pecados en el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.